trata de generar nuevos resultados. Entonces, para arrancar traigo una escena, ¿sí?, de una película que se llama Jerry Maguire, no sé si ustedes la vieron, una película muy interesante. Si me traen la presentación. Hola. Ahí está. Hay una escena puntual donde se pronuncia una frase que es "Show me the money", o sea, muéstrame el dinero. Entonces, mi idea de hoy es, a partir de estas 3 horas que ustedes estuvieron sentados y escuchando sobre el social media, las conversiones y el engagement y todas las palabras cool que están de moda, la idea es decir, bueno, ¿dónde está el dinero de todo esto? Así que vamos a rememorar esa escena y a partir de eso vamos a dar inicio a la presentación. Show me the money. Show you the money. That's not so cool. Show me the money. Show me the money. Yeah. Show me the money. That's it, brother. You got to yell that shit. Show me the money. I need to feel you, Jerry. Show me the money. Jerry, you better yell. Show me the money. Show me the money. You love this black man. I love black people. I love black people. Congratulations, you're still my agent. Bien, entonces la idea es básicamente hablar y mostrarles parte de esto, dónde está finalmente el dinero. Entonces, empecemos definiendo qué es una conversión, porque siempre que se habla de conversión, se habla de una venta. Sin embargo, la conversión puede ser muchas cosas. Puede ser una venta, puede ser una suscripción, puede ser ver un video, descargar un documento, un registro. Es la acción final que cada uno de nosotros buscamos en la instancia anterior a la venta, donde vamos a suponer que es la máxima. Una conversión, por ejemplo, puede ser una consulta. Eso lo podemos denominar como una conversión porque eso finalmente entra a una gestión de venta. Entonces, una conversión básicamente es la acción del usuario. La conversión es Rambo, básicamente. ¿Sí? Es donde queremos que sucedan cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito y definir, ¿sí?, objetivos cualitativos. ¿Bien? Entonces, como objetivos cualitativos podemos decir que personas interesadas en adquirir zapatos. ¿Sí? Es un adjetivo cualitativo, es la audiencia target. Pero claramente eso está mal, eso está muy mal definido. Bien, hombres y mujeres entre 20 y 25 años que posean tarjeta de crédito, que se encuentren en Ecuador y que estén interesados en adquirir zapatillas o indumentaria deportiva. Eso obviamente está muchísimo mejor. Bien, entonces ahí es donde deberíamos trabajar para definir a quién nos estamos dirigiendo. Por otro lado tenemos los objetivos cuantitativos. Cuando hablamos de cuantitativos hablamos de cantidad. Entonces, un objetivo podría ser: Roberto se propuso como objetivo obtener la mayor cantidad de leads para el 2013. Bien, sale el diablo de ahí abajo. Eso es un desastre. Un objetivo cualitativo, cuando hablamos de metas concretas, lo deberíamos definir de la siguiente manera. El 1 de enero, Roberto se propuso para el 31 de diciembre del 2013 obtener 1.200 leads. ¿Eso qué significa? Son 100 leads por mes o 25 leads por semana. Esos son objetivos y así empieza toda la historia, hablando de definir concretamente los objetivos. Entonces, obviamente eso está muchísimo mejor a la hora de definir cosas. Pero yo les digo que paremos un segundo y ustedes piensen, ¿verdaderamente tienen definidos los objetivos cualitativos y los cuantitativos? Hagan una introspección 2 segundos y digan, ¿está claro quién es el usuario? Bien, un personaje que se llama Albert Einstein dijo una vez
no hay nada más estúpido que esperar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Entonces, obviamente, trabajen, siéntense en 2 segundos y definan quién es el target de ustedes. Porque si la audiencia target no está claramente definida, hay millones de dólares en pauta que se van al diablo. Entonces, justamente el marketing online tiene esa característica fantástica de poder medir y definir quién es el usuario. Sin ir muy lejos, hace unos minutos tuve una conversación con una persona donde estaba interesado en meter un producto en Estados Unidos. Obviamente una agencia de marketing digital de Estados Unidos le dijo, sí, claro, necesitas $1 millón de presupuesto. Y claro, es todo Estados Unidos, ¿no? Definamos el target, bajemos un poquito, ¿quién es el usuario? Entonces ahí es cuando hablamos de marketing inteligente, de una acción de performance. Entonces, para volver a la acción, ¿sí? Vamos a tratar de diferenciar en qué instancias entra el performance. Y hay 3 cuestiones claves que ustedes tienen que tener en cuenta sobre las cuales trabajar. La número 1 es generar tráfico. Bien, eso es aspecto número 1. El número 2 es el tráfico, transformarlo en base de datos. ¿Bien? Hola, base de datos. Y lo último es esa base de datos, transformarla en cash. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos? 1, ¿sí? Tráfico. ¿Cómo genero tráfico? 2, es cómo transformo ese tráfico en base de datos. Y 3, ¿cómo hago para que esa base de datos se transforme en dinero? Bien, y ahí es donde llegamos a la frase show me the money. Entonces, vamos al punto número 1, que es la generación de tráfico. Desde que ustedes están hoy temprano, ya hablaron de todas las formas y variantes por medio de las cuales se puede atacar a un usuario. Con lo cual, de ese tema yo no voy a hablar, porque está claro que a través de las redes sociales, todo lo que se les ocurra, prensa, Google AdWords, publicidad online, email marketing, etcétera, 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 atacan al usuario. Entonces, lo que me interesa que nos concentremos es, ok, ¿cómo vamos a transformar esa base, ese tráfico en finalmente una base de datos? Para eso, yo elegí el siguiente libro. ¿Alguno de ustedes leyó alguna vez el libro Elige tu propia aventura? De la mano, son muy poquitos, no es popular en Ecuador. El libro Elige tu propia aventura se trata de un libro que está escrito en primera persona, con lo cual el que cuenta el cuento es el que lee, y tiene una característica particular que cuando llega a determinada página se da una situación donde uno tiene que elegir el camino. Entonces dice, si te bajas del tren, ve a la página 32 y si sigues arriba del tren, continúa leyendo. Entonces, eso permite que cada usuario pueda elegir su propia historia y tiene múltiples finales y tiene posibles combinaciones dentro de esa historia. Entonces, en el mundo del marketing online pasa más o menos lo mismo. El usuario debería poder elegir su propia historia en Internet. Entonces, Juan Pablo en un momento mencionó, si pensamos qué es lo que puede ser el usuario en el momento que entra en determinado lugar dentro del ecosistema del marketing digital de una marca. ¿Qué quiero decir con el ecosistema digital de una marca? El ecosistema está conformado por las múltiples experiencias por las cuales el usuario está expuesto. Hago un paréntesis. Hace 200 años era la era del commodity. Todos los productos eran exactamente iguales. Hace 100 años alguien se preguntó, ¿cómo hago para a este producto, ¿sí? A este commodity, sacarle más dinero? Y ahí entró la era del producto. Se empezaron a diferenciar los productos. Hace 50 años uno preguntaba, che, tengo un producto, ¿cómo hago para sacarle más dinero al producto? Alguien dijo, agregarle un servicio al producto. Y en este momento estamos en la era de la experiencia. Bien, donde la experiencia permite sacarle más valor a un producto. Marcas como Apple entienden claramente el valor de la experiencia. Como Nike, por ejemplo. ¿Por qué Nike permite descargarme una aplicación en el teléfono, salir a correr y medir cuál fue mi velocidad promedio? Cuando empiezo a bajar el rendimiento me pone la música de Rocky Balboa para que no baje la velocidad y siga. ¿Por qué me permite entrar y participar en un foro para coordinar con gente y salir a correr? ¿Por qué Nike hace eso?
porque es parte de la experiencia del consumidor a la hora de elegir una marca. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de si el usuario llegó a Facebook porque alguien eventualmente compartió algo, ¿alguien pensó cuáles eran las posibilidades que tenía el usuario una vez que llegaba a Facebook? ¿Cuál era su aventura que podía elegir? O sea, desde Facebook, ¿a dónde va? ¿Al sitio? ¿Al blog? ¿A Twitter? ¿A Pinterest? ¿A dónde puede ir? Y si llega desde Twitter, ¿a dónde puede llegar? Hay una persona que se llama Paul Fleming. Paul Fleming es un español que hace unos 7 años atrás escribió un libro que se llama Las 4 Fs del marketing online. La primera F del marketing online es la F de flujo, y lo define como el estado mental en el que se encuentra el usuario en el momento de acceder al sitio web. Al igual que ustedes, cuando yo leí eso no entendí nada. Entonces me remití a buscarlo a Paul para que me explicara un poco más de qué se trata. Encontré su mail, le envié un mail. Se ve que Paul es un tipo bastante ocupado, copió la parte donde explicaba el flujo, me lo pegó en el mail y me lo mandó, pasó. Tiempo después estábamos definiendo la estrategia de Doppler. Doppler es un producto de email marketing. Entonces nos dimos cuenta que teníamos múltiples landing pages y que los contenidos variaban dependiendo de dónde entraba el usuario. No estaba de igual manera formulada una landing page de un usuario que llegaba de Google AdWords a una landing page de un usuario que llegaba a través de una red social. ¿Por qué? Y ahí entendí el estado mental. El estado mental del usuario es ¿qué está pensando ese tipo en ese momento? Un tipo que entra a través de Google AdWords claramente está mucho más predispuesto a dejar información, a dejar datos. Entonces la landing page puede ser mucho más agresiva. Sin embargo, un tipo que está boludeando en Facebook y ve un cosito y hace clic, claramente la propuesta de valor en esa landing page debería ser mucho más sugestiva, debería darle mucho más incentivos para poder dejar el dato. Hago otro paréntesis. Existe algo que se llama una técnica que se llama RIA, que significa Result in Advance, o en español, resultados por adelantado. Los invito a todos que agarren YouTube y dentro de YouTube pongan resultados por adelantado. Y ahí van a encontrar un video de un muchacho que se llama Diego del Piso, donde explica cómo funciona esta técnica, que se basa básicamente en presentarle resultados al usuario en la instancia anterior a que éste finalmente decida comprarlo. La pregunta, ¿sí?, es ¿qué es lo que hace a que el usuario finalmente tome esa decisión? Entonces, bien, cosas que no se deben hacer. Este es un caso de Starbucks Argentina, ¿no? Acá se ve bastante mal, pero yo tengo la leve sensación de que si vos tocas ahí un botoncito, una ruedita, para poder enfocar mejor, todos vamos a ver más. Para el otro lado, ahí, no. Se ve feo, ¿no? Le embarramos más. Listo, no importa. El asunto es que ahí arriba en esa parte verde supuestamente son todas secciones. Y en una de esas secciones dice registrate. Yo lo hubiese puesto así, ¿bien? Me gustaría mucho más así, ¿no? Entonces, es claro que ahí hay un call to action, hay un llamado a la acción, donde la persona puede registrarse. Cuando se registra, completa este formulario. Y al completar ese formulario, cae en esta página. Ahí estoy yo, ya no estoy más, pero en esa página se ve... Si no estoy es mejor. Se ve que la registración está completa. ¿Sí? Acá hay un mensaje claro y subliminal que dice, ya está, andate. ¿Sí? La puerta de esa imagen se puede ver cerrada, ni siquiera la puerta abierta. ¿Bien? Entonces la pregunta está, ¿dónde está la aventura? ¿Dónde está la experiencia con la marca? Cuando después de completar un formulario te dicen, listo, ya está, andate. No, invítame a hacer cosas. Entonces, vamos a algunos ejemplos. Esto es un sitio web donde tiene la posibilidad de suscribirse en cada una de las páginas. O sea, el formulario de suscripción está presente en todo el sitio. Eso es un aspecto clave dentro de la idea del performance. ¿Por qué un formulario debería estar presente en todo el sitio? Por lo siguiente. Si el botón dice registrate,
suscribite, newsletter o cosas así, se tiene que producir algo a nivel neuronal que se llama sinapsis. La sinapsis, ¿sí?, es un pulso electromagnético que corre a través de una neurona y se conecta con otra. Y ahí surge algo que es... Y entonces el tipo va a la ardua búsqueda de un botón o algo que diga suscribirse. Sin embargo, si está expuesto el formulario todo el tiempo, el usuario, sin ir muy lejos, va a dejar sus datos. Recuerdo en el año 2008, conjuntamente con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, damos un curso, eran los días martes, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Tenía una alumna que se llamaba Adriana Francia, un saludo a Adriana. Y entonces con este mismo énfasis que les transmito, pongan el formulario de suscripción en todas partes del sitio, le dije lo mismo a ella. Al martes siguiente vino completamente eufórica, contando que en un sitio web que había hecho ella, dato no menor, ¿sí?, de registros de marca. Levanten la mano el que se metió en el último año en algún sitio web de registro de marca. Bueno, imagínense. Y se suscribían entre 5 y 7 personas por día. Entonces, fíjense la diferencia que existe. Entonces, volvamos. Ahí está. El usuario, luego de completar la suscripción, cae en esta página. En esta página el usuario puede aventurarse a elegir múltiples historias. ¿Por qué? Y porque puede ver el lanzamiento de un último producto, puede leer los últimos artículos en el blog, o puede hacer like en Facebook. Y en cualquiera de las instancias tiene la posibilidad de continuar la experiencia con la marca, no de cerrar las puertas, listo, registro completo, andate a tu casa. Es continuar la experiencia con la marca de tal manera que permite, ¿sí?, una mayor recordación de la marca. Bien, poder responder a la pregunta de quién es la marca, ¿sí?, y por qué voy a comprar ese producto. Tema que vamos a ver más adelante. Entonces, cosas que nunca fallan. Punto número 1 es el famoso pop-up agresivo. Esto es una ventana modal, se hace por medio de tecnología que se llama JavaScript. Bien, entonces el usuario acá puede suscribirse, puede dejar sus datos. En el mundo de las cuponeras, ¿existe el cupón acá? Sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, las cuponeras, clásico esto. Ahora, ¿qué es lo normal cuando uno va a un cliente y le propone, che, tenemos que hacer esto? Y ahí nace el prejuicio, ¿no? La instancia de, no, esto no. Yo no dejo mi dato en ningún lado. Entonces, el prejuicio, el pensar que algo no va a suceder porque uno no toma la acción de hacerlo, es un gran error. Bien, hay una frase que dice, tú no eres tu propio target. Entonces, Internet nos permite la posibilidad, Internet es un constante prueba y error. Entonces, esos formularios que están ahí, en cada una de estas páginas, generan entre un 9 y un 14% de conversión. Un 9 y un 14% de conversión. ¿Cómo se calcula la conversión? Simple, el total de las visitas dividido el total de personas que se registraron. Con lo cual, si 10 personas se registraron, 10 personas visitaron el sitio web y una se registró, tenemos un 10% de conversión. Entonces, si lo llevamos a 1000, tenemos 100. Ahora, acá hay una realidad que es la siguiente, y se da en toda Latinoamérica, que ninguna persona compra la primera vez que ingresa en un sitio web. Entonces, de esos temas se están hablando desde muy temprano. Entonces, el punto es establecer de qué manera, desde que el usuario tiene la primera experiencia con el sitio web, lo puedo llevar en la instancia de la compra. Sigamos avanzando. Este es otro caso en donde, esto es un blog, ¿sí? Ahí hay un post, y al finalizar el post tiene un box de suscripción. De nuevo, son acciones, ¿sí?, donde le propongo al usuario en forma constante dejar el dato. Si el usuario deja el dato, puedo llevarlo a otra instancia, que es, utilizando el email marketing, poder llevarlo a través de la etapa de la consideración y evaluación en el camino hacia la compra. La idea es que cada página tiene un objetivo y la idea nunca se termine. Esa es la idea básica del performance marketing. Cada una de las páginas
del blog, del sitio web, de la landing page, debería tener un objetivo concreto. ¿Bien? Y cuando hablamos de un objetivo es la instancia de llevarlo a la conversión. Esto no es el sonido que hace un sapo, sino son las siglas de Conversion Rate Optimization. ¿Sí? ¿Qué es el Conversion Rate Optimization? Básicamente, ¿bien? Es la instancia de optimización de la conversión. O sea que volvamos a la acción. Vamos a algunas preguntas básicas. En el mundo del email marketing, ¿cuál es el factor determinante de la tasa de apertura? Open rate. ¿Idea? Los que saben, usarela. El que no sabe, que se esfuerce un poquito. ¿Cuál es el factor determinante de la tasa de apertura? ¿Qué es lo que hace a que mi tasa de apertura aumente? El contenido. El contenido, o sea, todavía no lo vi y yo supuestamente... El título. El subject, exactamente. El subject es lo que determina la tasa de apertura. En Latinoamérica la tasa de apertura promedio es del 19%. O sea, ¿qué significa? Que del total de la base de datos que yo voy a enviar, y estamos hablando por supuesto de bases opt-in, para los que no saben qué es opt-in, porque creo que no se dijo, opt-in es una palabra que proviene del latín y significa optar, dar consentimiento de. O sea que una base de datos opt-in es una base de datos que dio el consentimiento de recibir información. O sea que por motus propio dejó su registro. Entonces, el asunto es clave para obtener la tasa de apertura. Ahora, ¿qué es lo que sucede en lo normal? Bien, como dijo Jorge hace unos minutos, no pueden invertir en pensar en la creatividad, en la promoción, en el producto o servicio, todo lo que implica. Bien, y 5 minutos antes de enviar la campaña dicen, ¿qué subject le ponemos? Promo Día del Padre. Flaco, estás invirtiendo un montón de plata, ponle un poco más de energía. Si es lo que va a determinar que sea efectivo o no sea efectivo. Entonces, algunos tips para tener en cuenta en términos de email marketing a la hora de hacer el subject. Punto número 1, el máximo del subject debe contener 50 caracteres. ¿Por qué no más de 50 caracteres? Porque en el cliente del correo no se ve. Entonces no sé por qué Groupon manda una oferta en un subject así que nadie lee. Para estar optimizado debería tener 30 caracteres. Por otro lado, no hace falta la semántica. No hace falta que esté bien escrito. ¿Por qué? Porque como comentó Jorge recién, bien, y en Ecuador evidentemente también pasa, la gente escanea la información. Entonces, el ojo identifica determinadas keywords, con lo cual palabras como el, las, los, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre, hacia, hasta, para, por, no hace falta. No hace falta. Bien, ponen las keywords determinantes que van a hacer a que el usuario abra ese email y ahí se terminó. Y la última, que está funcionando muy bien, y esto está funcionando muy bien sobre todo porque este dato es un dato que compartíamos con Juan Pablo ayer, nosotros agarramos de todos nuestros clientes y hacemos estadísticas anuales. Como le dije recién, la tasa de promedio de apertura desde México para abajo es del 19%. Tenemos clientes que tienen tasa de apertura del 4% y hay otros clientes que tienen tasa de apertura del 64%. La media es 19%. Ahora, sobre ese 19%, el 25% se abre de dispositivos móviles. Entonces, eso entra en otro juego que es del que habló Jorge, que es el responsive. Y responsive, cuando hablamos de responsive, no solo hablamos de la web responsive, sino que hablamos también del email responsive. O sea que el email, cuando lo hablo del dispositivo móvil, tenga la capacidad de adaptarse en tamaño. Y los que tienen BlackBerry, pobrecitos, ¿no? Pero bueno, pueden ser. El asunto es que incorporar símbolos en el subject. Todos esos simbolitos que incluso en un smartphone toman colores. Yo pongo un corazoncito en el subject y sin embargo cuando lo recibo en el smartphone el corazoncito está rojo, todo divino. Entonces la gente, como son cosas innovadoras, cambian. Veo algo que antes no estaba, llama la atención. Incluso en la bandeja de entrada, si ustedes ponen un simbolito de esos al principio de un subject, se destaca notablemente frente a todos los demás subjects. Iba a poner un ejemplo, pero la realidad es que era muy tarde. Vamos con otra pregunta. Seguimos en el mundo del email marketing. ¿Cuál es el factor determinante del CTR? El click-through rate, o sea, la tasa de clics.
El contenido, perfecto, señorita. Si teníamos un iPad, te lo ganaba. El diseño, el call to action es un factor clave. Bien, entonces acá vamos a tener algunos ejemplos. Consultar ahora el distinto, que se destaque, que esté claro dónde el usuario tiene que hacer clic. De lo contrario no funciona. Otro ejemplo. Este que está acá, el llamado a la acción, el basta del haga clic aquí. Seamos un poco más creativos. Las quiero ya. ¿Sí? Me enamoré. No puedo creerlo. Cosas así. Innoven un poquito. Jueguen. Prueben. Bien. Ahora, no se tiren a chantas y me vengan diseños como este. Bien. ¿Por qué? Porque un diseño como este, divino, puma, un montón de plata, reciben el email y lo reciben así. Dale, innovemos un poquito, trabajemos un poco más y si el usuario recibe el email, que lo reciba así. Jorge lo mencionó, combinar un poquito de contenidos. Bien, entonces, hay que cuidar muchísimo los detalles, porque ahí es donde entramos en la instancia de performance. Acá me pongo a filosofar, pero no me pongas en la pantalla. El performance está ahí. Bien, de nuevo, lo que dijo Einstein, no hay nada más estúpido que esperar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Cuando hablamos de performance, hablamos de cuidar un montón de detalles. Bien, en la gráfica de la chica con los anteojos, ese botón que decía las quiero ya no era una imagen. Ese botón estaba hecho en HTML. ¿Qué es lo normal? Que el call to action, que el botón sea un diseño, con lo cual es una imagen. Bien, en la vieja escuela que te decían, y te lo siguen diciendo, ¿no? Ponele texto alternativo, el alt. Dale, o sea, ponemos un botón que se pueda ver. Bien, entonces, vamos ahora a hablar de cómo transformar esa base de datos en cache. Es la parte más difícil. Y les pido especial atención en esta parte. Se me llevaron el puntero, pero no importa. Bien, esto es un panel donde marca las instancias por las cuales pasa un usuario desde, llamamos usuario a potencial cliente, desde la instancia donde es un comprador desconocido hasta tanto está listo para comprar. Para la que va a sacar la foto, después te mandamos la presentación, pero si lo querés tuitear, genial. ¿Están tuiteando? ¿Le sacan el polvo al coso? ¿Ustedes saben por qué tienen que tuitear? Porque le generan valor a sus seguidores. Porque sus seguidores están clavados aburridos en su oficina, ustedes están divirtiéndose acá conmigo, entonces transmítanle un poco de esa alegría y traten de decirle las boludeces que yo tengo para decirles. Entonces, de esa manera, si tenemos suerte, podemos llegar a lograr un trending topic. El otro día leía respecto de cómo poder lograr un trending topic. Entonces, se supone que tiene que haber muchísimos mentions, eso ya lo sabemos. Sin embargo, no está relacionado a la cantidad, sino que está relacionada al periodo de tiempo en el que se menciona determinada keyword. Con lo cual, si todos ustedes en este momento se ponen con el hashtag ese que está ahí, MMS 2013, y todos se ponen a tuitear, posiblemente tengamos un trending topic en Ecuador, y sería genial porque todos nos hacemos famosos. Bueno, volvamos a la realidad. Compradores desconocidos. ¿En qué piensa el comprador desconocido? Piensa en quiénes son y qué es. ¿Sí? O sea, una persona quiere comprar algo, no sabe, entra en un mundo nuevo y dice, ¿qué son estos tipos? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos distintas acciones para responderle esa pregunta, que son, por ejemplo, no se ve un pepino, pero ahí dice artículos en el blog, publicidad, banners, prensa, etc. Bien, entonces, a través de esas acciones, nosotros respondemos la pregunta que el usuario se hace de quiénes son. Entonces, a través de un artículo, demostramos que somos una marca, que nos dedicamos a determinada cosa, bla, 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 y todo lo que ustedes ya saben. ¿Sí? El segundo paso es compradores interesados. O sea, ya pasó por la etapa de desconocido, ya se respondió a la pregunta de quiénes son, entonces eventualmente dice, ok, puede que esto me interese. Entonces la pregunta que se hace acá son, pantalla. No, genial,
Ahora vuelvo. Bien. ¿Quién no necesita y por qué? Dice arriba. Y abajo dice, ¿cuáles son las consecuencias de no tenerlo? Ahí es donde entra la evaluación, ¿no? De decir, el loco de Steve Jobs lanza un iPad y alguno se pregunta y dice, sí, si no lo tengo, ¿qué onda? Bueno, ¿cómo respondo a eso? Lo hago a través de ebooks, lo hago a través de artículos independientes, bien, lo hago a través de webinars, lo hago a través de distintas acciones donde se presenta eventualmente ese producto o servicio o cuál es la problemática que se genera el hecho de no tenerlo. O en términos de marketing, cuál es la necesidad que se satisface. Bien, cuando el usuario responde esa pregunta entra en otra instancia que es, ok, ya reconocí el problema, necesito un iPad. Se pregunta entonces, ¿cuáles son mis opciones? Ahí es cuando empieza a hacer el análisis. Ahí es cuando entra el juego de lo que mencionó Juan Pablo, del momento cero de la verdad. Levante la mano el que leyó el momento cero de la verdad. Bueno, invito al resto a que lean eso porque está genial, porque te muestra una perspectiva, una realidad de lo que sucede en los usuarios, que básicamente es lo que todos ustedes viven cotidianamente. Entonces, en ese momento, ustedes tienen otras cosas que ahora vengo. Ahí está. Ahí dice seminarios, podcast, referencias de usuarios, folletos, o sea, los testimonios, los casos de éxitos, en donde responde a, ok, ¿cuáles son mis opciones? Los reviews en el caso de tecnología o incluso de productos. Bien, son factores que hacen, pausa acá. Nosotros estamos en la cocina del marketing. Bien, y entendemos la realidad y cuando vemos un testimonio, hasta en ocasiones pensamos, seguramente le dijo al cuñado que escribiera el testimonio lo puso ahí. Bueno, ¿acá existe Sprayet? Sí. No. ¿Ventas directas, algo de eso ahí? ¿Cómo se llama? ¿De ventas? Bien, ¿de ventas? Levante la mano que compró algo de ventas. ¡Oh! No es mi ejemplo, hago otro ejemplo. Bueno. De ventas seguramente te muestran una historia donde había una gordita que se volvió flaca, un flaco que se volvió musculoso y un tipo que resolvió su problema, ¿no? Claramente ustedes son público comprador de todas esas historias. Con lo cual, si ustedes en una landing page ponen un testimonio, la gente, al igual que ustedes, lo va a comprar. ¿Bien? Con lo cual, pónganlo. Sigamos. Entonces, una vez que está reconocido el problema, ahí es donde entra la instancia de está listo para comprar. Bien, y cuando está listo para comprar, llega a la instancia donde ahí entra la oferta directamente, o una consulta, o una reunión, dependiendo si es B2B o B2C, que es de qué manera el usuario que está listo para comprar, finalmente le voy a vender algo. Entonces, bien, tengamos en claro lo siguiente, no mezclemos peras con manzanas. ¿Qué quiere decir esto? Significa lo siguiente. Segmentar los leads dependiendo del formulario o landing page por donde ingresó y enviar mensajes targeteados. ¿Qué quiero decir con esto? En esto, cada uno de estas líneas son usuarios que están en una etapa distinta. ¿Qué es lo común? En cada una de estas etapas, los usuarios se suscriban, caigan en una única base de datos y mails con las promociones, siempre las promociones. Imagínense lo siguiente, ¿no? Imaginemos por un instante que todos los que estamos acá somos solteros, ¿sí? Solteras también. Y de pronto conocemos a alguien que nos gusta, en este mismo evento, ¿no? Le damos like. Me gusta, ¿no? Entonces, empiezo a conocerlo, ¿no? Conocerla. Y esta persona empieza a contar qué es lo que hace. ¿Sí? ¿A qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Genial. Me sigue gustando, ¿no? Like, comento. Está bueno, está genial. Y sigue, ¿sí? Al otro día nos juntamos de nuevo y me sigue contando qué hace, qué se dedica. Pasa una semana y sigue lo mismo, me sigue contando qué hace, qué se dedica. ¿Cuánto tiempo van a aguantar? Bueno, con las marcas pasa exactamente lo mismo. Uno conoce una marca y hace clic en like. Está, genial, aparece en mi muro.
Bien, y si todo el tiempo está, y la promoción, y la promoción, y la venta, y lo que hicimos ayer, y dónde estuvimos, y dónde vamos a estar, y por qué, y lo mismo de siempre, la gente se cansa. Bien, entonces pasa de algo que me gusta a algo que ya no me gusta. Bien, entonces deberíamos trabajar en cada una de las etapas en las que se encuentra el usuario, con mensajes segmentados. La pregunta es, che, ¿cómo segmento el mensaje? Bueno, acá está la respuesta. Si yo tengo compradores desconocidos, compradores interesados, compradores que reconocieron el problema y los que están listos para comprar, a cada uno de estos usuarios debería enviarle un email en función al estado en el que esté. O sea, yo no puedo decirle al comprador desconocido, che, comprá mañana. No, pará. Tiene que pasar por el que esté interesado primero. Pero ¿qué sucede? Como el comprador está desconocido, va a llegar a través de un artículo del blog, a través de un banner o a través de una acción de prensa. ¿A dónde va a llegar? Va a llegar a un lugar que nosotros premeditamos. Un artículo en el blog, una landing page con determinadas cosas, o la acción de prensa que hicimos y lo llevamos a determinado lugar. Entonces ahí caen nuevos datos. Caen en una base de datos aparte del resto de la base de datos. ¿Cuáles son las comunicaciones que les tengo que generar al usuario? ¿Qué quiero que haga? No tengo idea ahora. Hola. Hola. ¿Qué quiero que haga? Ahora todo junto. ¿Cómo? No escuché nada, pero dímelo. ¿Qué sigue investigando? No. ¿Qué compra? No, bueno, tenemos hasta la 1. Lo que voy a hacer es que llevarlo a una instancia de comprador interesado. O sea, es un comprador desconocido, lee un artículo, ya conoce porque responde a la pregunta y lo tengo que llevar al comprador interesado. Y de nuevo, el comprador está interesado. Entonces, ¿qué hace? Se descarga un ebook, supongamos, una marca de accesorios de moda, ¿no? Entonces vende accesorios de moda y resulta que desarrolló un ebook en donde dentro de esos accesorios de moda que vende puede identificar cuál es su estilo. Y el estilo dentro de la moda puede ser rocker, romántico, clásico y glam, supongamos, ¿no? Entonces se descarga un ebook, entonces al descargarse un ebook, ¿sí? Dejó su email y cae en otra base de datos. Y esa base de datos, ¿qué me indica? Che, pará, el tipo estaba interesado. ¿Por qué estaba interesado? Y porque se descargó el ebook. O sea, ya pasó por desconocido, entra en la instancia de interesado. Otra base de datos nueva. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya lo saben todos. Llevarlo a la instancia de reconocer el problema. ¿Cuáles son las opciones que tiene? Bien, ¿por qué? Sigamos con el ejemplo de accesorios de moda. Vende accesorios de moda, ¿qué tiene? Bueno, tiene brazaletes, collares, pulseras, bla, 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 bla. Pulseras y brazaletes más o menos mismo, no importa. Entonces, si el usuario ya dice, ok, ya sé cuáles son las opciones que tengo. En ese momento, ¿qué hizo? Y participó de un seminario, participó de un webinar donde se presentaba la colección, sucedieron cosas que hizo a que el usuario generara una interacción, tuviera una experiencia con la marca. Entonces ahí nuevamente voy a captar otro dato y lo llevo a la instancia de comprador interesado, está listo para comprar. Y ahí sí, finalmente, le pego un palo y lo meto a la bolsa. ¿Se entiende? Solamente en ese momento. Entonces, no podemos tener un único espacio donde el usuario se registre, una única base de datos y que le enviemos a todo el mundo lo mismo. Porque simplemente no es inteligente hacer eso. ¿Por qué no es inteligente? Porque no es efectivo. Si no es efectivo, no es inteligente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Cuál es el mensaje subliminal que ustedes se llevan? El performance marketing requiere laburar como un negro. ¿Bien? Entonces, es lamentable pero cierto, pero laburar genera sus beneficios, que es cash. ¿Bien? Entonces, temas que me faltaron y que no vimos por un tema de tiempo son técnica A/B test, ¿sí? Cómo comparar efectividad. Segundo, landing page optimization, cómo optimizar una landing page para que finalmente el usuario haga lo que yo tenía ganas de que hiciera. Bien. Otro tema es la medición de objetivos.
objetivos en términos de página, bien, el famoso Conversion Rate Optimization, y seguramente un montón de cosas que no me acordé, pero seguramente también faltaron. Así que les cuento, seguramente algunos de ustedes ya están enterados, pero mañana vamos a hacer un workshop sobre Performance Marketing, en donde todo esto que acabamos de ver lo vamos a profundizar muchísimo, pero muchísimo más, a nivel de datos concretos y acciones específicas que se puedan